sino una obligación. Pastor Eliseo Velázquez ha entendido su llamado, el cual ha sido llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando la sana doctrina y desafiando la apostasía. Presenta su programa de radio y televisión. Te invitamos en los siguientes minutos que te quedes con nosotros a recibir bendición del Señor. Que Dios te bendiga. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor, hermanos, y por favor voy a rogar de su atención para no distraerme acá a la predicación. Amén. Si no hay, no es hora de reunión, hermanos. Estamos local y no he dado el título, pero no pueden hacer reuniones allá en el pasillo atrás durante, ¿verdad?, el espacio de la predicación. Así que pedimos reverencia y respeto a la palabra de Dios. Las consecuencias del descuido. Las consecuencias del descuido. La carrera del Evangelio, queridos hermanos, tenemos que comprender la verdad fundamental del Evangelio. Lo importante del Evangelio no es el comienzo o los años que llevamos, sino es cómo terminamos la carrera. La carrera del Evangelio, de manera fundamental, no es cómo estamos comenzando, sino es cómo lo terminamos. Porque llegará el día, el fin, ya sea el fin de la predicación del Evangelio, o llegará el momento de la muerte. Y es ahí donde tenemos que entonces entender ¿cómo vamos a terminar esta carrera? ¿Cómo lo vamos a terminar y cómo estamos el día de hoy? La parábola de las 5 o de las 10 vírgenes no tiene la aplicación para la iglesia, es para Israel. Sabe que Mateo 24, Mateo 25, respeto y pues no digo nada a aquellos que lo aplican como una acción o un evento que pasará para la iglesia, pero no tiene nada que ver con la iglesia. De paso, eso es para Israel. Pero hay un principio fundamental que yo quiero extraer, y es el descuido. El descuido. A ver, repítalo conmigo: el descuido. Porque si por ejemplo lo explico brevemente, ¿por qué no tiene nada que ver con Israel? ¿Quién es el novio? Cristo. Ya viene con la novia. ¿Y quién es la novia que regrese con él? Es la iglesia después de la gran tribulación. ¿Quiénes son las insensatas? Israel, que hoy no tienen al Espíritu Santo. Ahora, dése cuenta
no trae aplicación a decir que esto puede suceder con la iglesia, porque Cristo vuelve a la tierra después del arrebatamiento, después de la tribulación. Quien viene con Cristo a reinar en la tierra va a ser la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos amados? Tendremos el privilegio, digo tenemos porque creo que la fe es la esperanza de que un día después del arrebatamiento el Señor volverá a establecer su reino en la tierra, pero la iglesia viene con él de regreso. Pero ahora, hablando un poquito, hermanos, sobre el descuido, aquí hay un descuido que es un ejemplo por la cual, hermanos y hermanas, Dios nos anima a nosotros para que no nos descuidemos, como el ejemplo de estas vírgenes. Tiene un principio, hermano, que nosotros necesitamos aprender, porque realmente eso pasa entre nosotros. Ahora ya sacamos un poquito lo que es la aplicación de Israel, que no tiene nada que ver con la iglesia, pero el descuido, eso sí, hermanos y hermanas, eso sucede en la iglesia, ha sucedido y va a suceder. Sabe que en el mundo hoy domingo se reúnen billones de personas para escuchar el mensaje. Hoy domingo mucha gente se reúnen, hermanos, se reúnen millones y millones para escuchar un mensaje. Hoy domingo mucha gente fueron a una iglesia nacionalmente, en el mundo entero. Hoy hubieron iglesias de 3,000 personas que se llenaron. Hubieron iglesias de 800 personas y se llenaron. Hubieron iglesias tal vez con 100 personas y estuvieron ahí. Hubieron iglesias familiares tal vez de 50, un número de 20 estuvieron ahí. Pero la pregunta que hoy nos hacemos: ¿será que toda esa cantidad, será que todo ese porcentaje, será que todos ellos son salvos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que son salvos todas estas personas? Hay una estadística que revela que se reúnen entre 5,000 a 8,000 millones cada domingo. Cada domingo. Supongamos que fueran 5,000. ¿Usted cree que de esas 5,000 van al cielo los 5,000? De esas 5,000 no sabemos cuántos irán al encuentro con su Señor. Quisiera decirlo, y de verdad lo digo, hermano, con tristeza, porque esto no es de decirlo con desprecio, ni mucho menos de manera ofensiva. Pero los que estamos aquí ahorita, todos los que estamos aquí, si ahorita sonara la trompeta, usted y yo somos conscientes de los que estamos aquí, no todos van para el cielo. Si el arrebatamiento sucediera en este momento, si Cristo viniese ahorita en las nubes, usted y yo sabemos que muchos de nosotros no seríamos salvos. Tomamos en cuenta los cultos, vamos los domingos, llevamos nuestras ofrendas, cambiamos a nuestros hijos, vamos a la iglesia, cantamos al Señor, levantamos nuestras manos. No es suficiente. Eso lo hacen las religiones. Eso lo hacen las religiones, se reúnen, cantan, adoran. No es malo adorar, es parte es el fruto o el resultado del creyente. Pero hermano, más que adorar, más que ofrendar, necesitamos estar listos para el encuentro de nuestro Señor, porque Cristo viene, Él viene, la trompeta sonará. Esa trompeta va a sonar, y dice la Biblia que no todos van a escuchar el sonido de la trompeta, solamente aquellos que han sido apartados y elegidos por Jesucristo. Por eso, hermanos amados, hay un principio importante de entender, que no debemos de descuidarnos. Vea las cosas que tenían en común las 10 vírgenes. Comencemos con 10. ¿Por qué 10? Porque Jesús no usó el ejemplo de 11. Si Jesús hubiera usado el ejemplo de 11, podríamos decir, alguien puede decir, tal vez porque el otro grupo eran 6 y el otro eran 5. Entonces hay una diferencia en número. ¿Por qué no eran 13? Porque alguien podría decir, bueno, es que un grupo eran 7 y el otro grupo eran 12.
el Señor pone el ejemplo de 10, 5, 5, la igualdad, que es la igualdad entre las 10 vírgenes. Observe, eran 10, digan conmigo, 10. Y las 10 tenían lámparas. ¿Verdad que las 10 tenían lámparas o no? ¿Leyó su Biblia? Ok, las 10 vírgenes esperaban al esposo. ¿Verdad que todos estaban con la misma expectativa? Las 10 estaban esperando al esposo. No dice que 5 estaban, no, estaban esperando. Siguiente, las 10 salieron con el mismo propósito: recibir el esposo. Vea otro ejemplo. Las 10 se durmieron. Dice la Biblia que cabecearon todas. No dice la Biblia que se durmieron las insensatas, quedaron despiertas las prudentes. No, todas cabecearon, todos durmieron. Hay una sola diferencia entre las 10, de que todos tenían igual, ya lo dijimos, tenían lámpara, estaban con el mismo propósito, estaban esperando al novio. Ya vimos, ¿verdad?, la igualdad, con una sola diferencia: que las prudentes llevaban aceite extra, mientras las insensatas no llevaban ni extra. Se les estaba acabando lo que la lámpara tenía. En la tradición antigua, cuando un esposo o un novio se casaban, se acostumbraban las tradiciones antiguas que se celebraba la boda en la corte, o lo que es, podríamos decir hoy, conocido para nosotros como un casamiento civil. Y de regreso de la corte, entonces el esposo ya venía con caballos, ya con la esposa casada en la corte. Se preparaba un grupo de mujeres que eran como la dama de honor. Y la aplicación de vírgenes tiene una aplicación importante. La aplicación que las 10 eran vírgenes, no dice que 9 eran vírgenes y que una no era una muchacha virgen. Tenían que ser muchachas vírgenes. Eso significa que tenían que ser muchachas que no habían tenido relaciones todavía. Esa aplicación nos lleva a ver de que, hermano, el Señor viene por una iglesia, por un grupo de personas que no ha sido tocado por el enemigo, que aunque en la vida pasada salimos del pecado, practicábamos el pecado, lo mirábamos el jueves, pero hoy el Señor quiere que vivamos únicamente para Él, como la novia que se guarda para el novio, como la novia que no piensa en un tercero, como la novia que no piensa en un segundo. Esa novia solo piensa en el día de su boda, en que se entregará a su amado y podrá decir: este es mi esposo. Entonces esa tradición se usaba. Pero ahora el ejemplo aquí es que 10 estaban preparadas y las 5 no tenían aceite extra. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es el aceite. Repítalo conmigo: el aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué es el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. Las lámparas somos nosotros. Somos nosotros los que damos el testimonio visual, externo. La gente ve que somos cristianos. Si ahorita vamos todos a un lugar, al supermercado, o vamos al restaurante, así como vienen vestidos, es más probable que alguien va a decir: vienen de la iglesia, they come from church, vienen de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta o nuestra apariencia refleja que vamos en una iglesia. La lámpara somos nosotros. La lámpara es el testimonio de la iglesia. En esta ciudad el alcalde sabe que hay una iglesia. En esta ciudad los vecinos saben que hay una iglesia. En esta ciudad saben que aquí hay un lugar donde se adora a Dios. Lo que no sabe el alcalde es cuánto de esa gente son salvos. ¿Me están entendiendo acá? El alcalde sabe que hay una iglesia. Los vecinos saben que hay una iglesia. Los paisanos saben que hay una iglesia. Lo que no saben los paisanos y los vecinos es quiénes serán salvos, porque es difícil distinguir. ¿Se imagina usted
que lo enviaran a usted para ver quién de esas 10 vírgenes estaba bien. Era difícil, porque para empezar eran vírgenes, tenían lámparas. Si le preguntaba a las insensatas, oiga, si pasaba un periodista a las insensatas y les decía cómo se sienten que están participando para recibir al esposo, sin duda las insensatas dirían: estamos muy emocionadas. Primero, nos tomaron en cuenta. Segundo, tenemos una ropa especial porque es una boda. Sin duda las insensatas no estaban a mala gana. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre las insensatas y las prudentes? Hay una diferencia entre Lázaro el mendigo y el rico. Porque la diferencia entre Lázaro, el mendigo y el rico es que Lázaro reflejaba ser cristiano y el rico no era cristiano. Ahora, la diferencia de las insensatas no era que no eran cristianas, eran personas. Para la aplicación a la iglesia de hoy, son personas que supuestamente han puesto su fe en Jesús, que creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Las insensatas no estaban con malaganas. Las insensatas no estaban con dos corazones. Las insensatas tenían, hermanas y hermanos, la misma intención de las prudentes. Las insensatas soñaban igual, de la misma manera, ser parte de la boda. Y esto es lo que divide a la iglesia de Cristo. Muchos dicen ser cristianos, pero no tienen al Espíritu Santo. Muchos dicen: yo soy evangélico, pero no tienen al Espíritu Santo. Mire, me atrevo con decirle con toda seguridad, con base bíblica, desde la Biblia le puedo decir: no todas las iglesias en el mundo tienen al Espíritu Santo. No todos los miles de personas que se reúnen el domingo tienen al Espíritu Santo. No todas las iglesias que vemos que danzan y que tienen buena banda tienen el Espíritu Santo. No todas las personas que se visten para ir a un culto o que toman un privilegio tienen al Espíritu Santo. Mucha gente solo es apariencia, pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ellos. El Espíritu Santo no está ahí. Pero hermano, Dios quiere una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Dios quiere que haya una iglesia que se llene, que se llene más y más del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos buscan la llenura del Espíritu Santo? Digan amén esta tarde. Yo quiero preguntar: ¿cuántos quieren llenarse más y más del Espíritu Santo? El apóstol Pablo utiliza una palabra, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sed lleno, no es que el Espíritu Santo nos está dando un poquito todos los días. No. Es la ocupación. Es la ocupación de nuestra vida de santidad. Es la ocupación que tenemos al encuentro con el Espíritu Santo todos los días. Pero también, como dije, como iglesias en general en el mundo, también, queridos hermanos, hoy la predicación es para cada uno de los que estamos en este lugar. Y a mí me gustaría, hermano, poner el dedo hoy en la llaga. Hoy me gustaría poner el dedo en la herida. Y la pregunta para hoy es directo para nosotros: ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Crees que el Espíritu Santo está en tu vida? Puedes decir con certeza y seguridad, yo soy lleno del Espíritu Santo. Puedes decir con toda firmeza, sin pensarlo dos veces, y decir: yo tengo al Espíritu Santo. Usted sabe, si alguien dice: bueno, es que yo no sé si tengo al Espíritu Santo, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 5, lea los versículos 22 en adelante. Los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible, pero su obra es visible. El Espíritu Santo no lo vemos, pero se puede sentir. Al Espíritu Santo no lo podemos tocar, pero sentimos, amén, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten el poder del Espíritu Santo? Diga amén en esta hora. Hay personas que escuchan la palabra por la televisión. Hay personas que escuchan la palabra por Facebook. Hay personas que tienen su radio antiguo, escuchan la palabra. Hay personas que mientras van en el trabajo escuchan alabanza. Hay personas que van a los cultos, las iglesias, y cantan, pero eso no garantiza que tienen al Espíritu Santo. Pastor,
¿Quién es la persona o qué hay que hacer, qué hay que calificar para que el Espíritu Santo esté en una persona? Número 1, que le hayas entregado tu vida a Jesús. ¿Cómo yo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo? En el momento, dice el apóstol Pablo, que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando nosotros decimos: Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo ya lo hice, pero todos los días me dan las mismas ansias de decirlo y decirle: Jesús, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Hermanos, desde el día que tuve un encuentro con Jesucristo, hermano, no me arrepiento, y todos los días quiero volver a tener ese encuentro con Él. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo automáticamente viene y nos sella, dice el apóstol Pablo. Pero ahora el Espíritu Santo también puede dejar a una congregación. El Espíritu Santo también se puede ir de una iglesia. De hoy en día, sinceramente, hermano, hay muchas iglesias que no tienen al Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no tienen al Espíritu Santo. Pueden tener el edificio más grande, más bonito, pueden tener la gente que quieran, pueden hacer como quieran, pero no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vida de pecado, el Espíritu Santo jamás puede estar en una vida de pecado. Alguien, hermano, que está en pecado no puede tener al Espíritu Santo, y eso lo dice la Biblia, no es una doctrina nuestra, eso lo dicen las Escrituras. Pero entonces lo mismo pasa con las personas. Las 10, veamos unos versículos, tenían todo y casi todas las cosas por igual. 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que tomaron sus lámparas, sus vidas, pero no llevaban aceite extra. Esto es el descuido. Esto es lo que quiero extraer, el principio del descuido. Usted sabía que hay personas que se acostumbraron a ir al culto como una costumbre. Hay que ir al culto porque es domingo y hay que ir porque ya es una costumbre. Pero ya no hay hambre, ya no hay sed por llenarse del Espíritu Santo. Hay que ir a las actividades porque somos invitados o lo que sea. Y muchas personas hoy van a la iglesia. Vamos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que inclusive ya se conformaron, ya por el privilegio van. Conozco esto en mi trayectoria como consejero. Recibo llamadas de pastores, amigos que buscan consejería con este servidor, y dicen: no, es que la persona era fiel, hasta que lo suspendimos de los privilegios, ya no viene. Y desde luego te das cuenta que esa persona era fiel en su perseverancia porque lo hacía por un privilegio. Pero el que no va por un privilegio, tenga o no tenga privilegio, va a tener la misma hambre, la misma sed de buscar de Dios. Es la persona que está llena del Espíritu Santo. Sonará la trompeta y va a sonar, porque el mismo Dios, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta, dice: del cielo sonarán las trompetas, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. El Señor el arrebatamiento no va a suceder en la tierra, va a ser en las nubes. Él allá se va a quedar esperando a su amada. Aleluya. Parece que no hay gozo en usted esta tarde. Y ese encuentro va a suceder solo aquellas personas que se ocupan del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que si tuviésemos el don de discernimiento, digo si tuviésemos, porque ese don debe existir en la iglesia el día de hoy, pero si aquí hubiera una persona llena del Espíritu Santo con el don de discernimiento, aquí hoy, hermano, podríamos saber quiénes tienen y quiénes no tienen al Espíritu Santo. Porque tal vez alguien podrá pensar mal y sabe que
luego nos cae la piedrada y pensamos que el pastor lo dice por lo que sabe. Pero mire, no todos los que estamos aquí tienen al Espíritu Santo. Y eso no lo estoy diciendo yo como pastor local porque yo sé de la vida de ustedes, sino es así. En todas las iglesias, no todos los miembros que se congregan tienen al Espíritu Santo. Ahora, la exhortación y la animación para usted hoy es: llénase del Espíritu Santo. Saluda al que está a su lado, dígale: llénate del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. El que necesita, hermano, el que quiere llenarse del Espíritu Santo no se conforma con un día de culto, no se conforma con una enseñanza. Quiere estar ahí quiere estar, solo ahí quiere estar. Que hay cultos, gloria al Señor, yo quiero ir al culto. Hay enseñanza bíblica, yo quiero estar ahí. Vienen campañas, vigilias, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene hambre y deseo de llenarse del Espíritu Santo. Pero entonces, hermanos, es necesario llenarnos del Espíritu Santo. No es suficiente con cantar, no es suficiente con predicar, no es, hermanos, suficiente con realizar actividades, no es suficiente con asistir los domingos, no es suficiente con conocer la Biblia, no es suficiente. Estos días hablábamos con alguien y sabemos que la Biblia, hay gente que conoce la Biblia como el diablo conoce la Biblia, y es verdad, pero no es suficiente, porque hay muchas personas que conocen la Biblia pero no tienen al Espíritu Santo. Mira, por ejemplo, cuando usted va a evangelizar, hay incrédulos que salen y le dan una paliza a los creyentes salen sin dar respuesta. Los incrédulos saben más de la Biblia, tienen más textos bíblicos, y los que van a la iglesia ni Biblia llevan. Alabe al Señor si puede. Alabe al Señor si puede. Mire, mi hermano, iglesia local, una persona que va a la iglesia sin Biblia le falta el respeto a Dios. Una persona que va a la iglesia, va a los cultos y no lleva Biblia, le falta el respeto a Dios. Ese es como llegar en tu trabajo y no llevas la herramienta que usas para trabajar. Ese es como cuando llegas en tu trabajo y te dicen que tienes que usar el casco y no lo usas. ¿Qué dirían los hermanos que son manager? Eso es como cuando te dicen que tienes que usar el mandil y no lo usas. Está faltando el respeto a las normas, a las reglas de la compañía. Un cristiano que va a la iglesia sin Biblia le falta el respeto a Dios, tiene en poco a Dios, no ve a Dios como alguien superior, no ve a Dios como alguien santo, porque el que respeta a Dios, aleluya, hermano, hace estas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Es necesario respetar a Dios. ¿Qué ejemplo le da a su hijo? Si usted no trae Biblia, ¿qué espera el día de mañana que su hijo va a traer Biblia? Si usted, hermana, no trae Biblia, ¿qué espera que el día de mañana sus hijos también traigan Biblia? Todas estas cosas son importantes. Un día a la semana, 2 horas y media el domingo, ni siquiera, tan siquiera ese único día puede llevar una Biblia. ¿Realmente está pobre por no tener eso? ¿Cree que realmente hay una escasez aquí? ¿A dónde mandamos a solicitar ayuda? Los de Guatemala mandan a solicitar ayuda en Estados Unidos, porque cuando el dólar llega ya se multiplica. ¿A dónde vamos a mandar a pedir ayuda para que nos manden Biblia? Porque aquí usted no puede comprar una Biblia. Dicen amén, hermanos. Entonces es importante. El Señor quiere que nosotros terminemos la carrera, que no pase como pasó con las insensatas. En el momento, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esta es la gente que quiere vivir de la unción de otros. Usted sabe que hay gente que solo quiere vivir de la unción del otro. No estoy en contra que oremos los unos por los otros. No es antibíblico, es bíblico que alguien ore por nosotros. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él.
que los unge con aceite. O sea, puede pedir oración, puede, pero no depende de la oración de otro. Usted tiene que hacer su propia oración. Mire qué pasa hoy en día. Vamos, denle aplauso al Señor. El Señor tiene que mandar a unos cuantos de aquí para que vaya y le demos una buena cinchaseada a unos profetas de Guatemala, que le están recibiendo ofrenda a los de aquí, que no van a la iglesia, están encerrados 7 días en el trabajo, pero allá el profeta está en la montaña poniendo flores para que no los deporten. No es suficiente que otro ora por ti, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. No es suficiente que andas contratando, pagando profetas para que oren por ti. Hay gente que solo pide la oración de otro. Eso no está mal, es bíblico. Yo he pedido oración, voy a pedir oración. ¿Por qué? Porque es bíblico. Lo que es incorrecto es querer vivir de la unción de otros. Cada uno debemos de poner por nuestra parte y llenarnos del poder de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ya no tenían aceite. El Espíritu Santo yo no lo puedo dar. Miren, hermanos, esta parte lo vamos a grabar y lo vamos a mandar, hermano, con un buen recado para que lo escuchen aquellos profetas. Hay muchos predicadores que se acercan a la gente y dicen: reciba el Espíritu Santo, recíbalo. Le dicen a la gente: reciba el Espíritu Santo, recíbalo, llénate. Mire, usted no es nadie para obligar que el Espíritu Santo llene a esa persona. Porque si el Espíritu Santo no lo quiere llenar, no importa quién lo diga. Pero cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer, no importa quién lo impide, Él lo va a llenar con su presencia. El Espíritu Santo no se puede transmitir. El Espíritu Santo no se puede obligar. Llena esta, llena la otra, llénala aquí, hermano, como que fuera un chorro de agua que solo hay que llenar las tinajas. No, Señor, el Espíritu Santo llega en corazones limpios, en corazones arrepentidos, en corazones, aleluya, que son lavados con la sangre del Cordero. El Espíritu Santo llega. Amén. Entonces llegó el día y llegó el esposo. Vea lo que pasa. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esas las que tenían el Espíritu Santo. Las iglesias que tienen al Espíritu Santo. Sabe que esta aplicación va a ser para muchas personas. Cuando será el arrebatamiento de la iglesia, van a comenzar a decir: eso es como la gente cuando cae la disciplina de Dios sobre sus vidas. Hasta ahí comienzan a decir: ay, Padre mío, hoy sí renuncio al pecado, hoy sí voy a la iglesia, hoy hago este pacto, hoy hago lo otro. Lo hacen hasta en el momento en que están sintiendo el dolor. Y va a llegar el día que mucha gente, y yo le ruego al Señor ahora mismo, le pido a Dios, le pido a Jesucristo, que ninguno de nosotros los que estamos en este lugar vamos a tener que rogar al Señor en el día del arrebatamiento. Porque cuando eso suceda, usted sabía que cuando sucede el arrebatamiento, la iglesia va a estar aquí todavía. O sea, el templo, la iglesia somos nosotros. Y muchos vendrán y dirán: ahí se sentaba el anciano. Si el anciano se fue, obviamente. Ahí tocaba mi hijo, ahí tocaba mi esposo. Mi esposa se paraba ahí a cantar los coritos. Demasiado tarde. Señor, llévame. Ya no se puede. La oportunidad es ahora. ¿Por qué no arreglas tu vida? Cristo puede venir esta tarde, o la muerte te puede sorprender. Ahora le hago una pregunta antes de saltar a otro ejemplo. ¿En qué grupo se considera usted estar ahorita? Pregúntale al que está a su lado, pero no le digan qué grupo. Solo pregúntale: ¿está entre las prudentes o las insensatas? Pregúntale. Sé que es fuerte, pero pues, algo le va a ayudar para que la conciencia le despierte esta tarde. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿En qué grupo se considera usted ahorita mismo? Right now, ahora mismo. ¿Crees que está en la lista de las prudentes o en la lista de las insensatas? Si usted está en la lista de las insensatas, yo no entiendo, hermano, por qué mucha gente no se pone a cuenta con Dios. Yo no entiendo eso. Habiendo tanta oportunidad, el Señor nos está dando la oportunidad. Ahora quiero que veamos el mismo ejemplo, lo que pasó con Israel.
Hebreos capítulo 3 versículo 7. Abre su Biblia y maneja su Biblia conmigo. Amén, mis hermanos. Capítulo 3 versículo 7. Oiga lo que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, no es cualquier cosa, no lo dice cualquier hombre, no lo dice cualquier mujer, lo dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. Repite esa parte: y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Por favor, presten atención. Aquí voy a dejar el mensaje. Israel salió de Egipto. Vean para acá rapidito para que terminemos. El Señor sacó a Israel de Egipto con un propósito de llevarlos a la tierra prometida. El Señor sacó a Israel desde Egipto con la razón de llevarlos a un lugar donde no serían más esclavos. Los sacó de Egipto para llevarlos a un lugar donde fluiría leche y miel, donde ellos podrían tener su propia casita, dejarían de ser mendigos, dejarían de ser esclavos. El Señor los traía, pero por el desierto sucedió lo siguiente. Por el desierto comenzaron a murmurar, por el desierto comenzaron a hablar mal. Y tenga cuidado, hermana, porque hay hermanas que no le dicen nada al pastor ni a nadie, pero en sus corazones andan murmurando en contra del evangelio. Hay hermanos que también son así, pero algo que yo he entendido, que Dios escucha la murmuración. Y ellos venían murmurando en el desierto. Dios les dio privilegio. Vean, vieron cómo se abrió el mar. Dígame que no es un milagro. Vieron cómo el Señor convirtió el agua amarga en agua dulce. Vieron cómo el Señor les dio el maná del cielo, donde no había buffet, no había cocina, no había restaurantes, y comieron, se saciaron. Vieron esos milagros. Vieron cómo el Señor golpeando la roca y salió agua, salió río. Vieron todos esos milagros. Pero llegó el día y llegó el momento a poner un paso a la tierra prometida, y el Señor pone un freno y dice: aquí no pueden pasar ustedes. Todos los que tenían 20 años no podían cruzar a la tierra prometida. Por eso le dije que el evangelio no es cómo lo comenzamos, sino cómo lo terminamos. Porque en el desierto iban. Usted hoy está en el desierto. Qué triste sería que usted lleva 40 años en el evangelio, que lleva 25 años en el evangelio. Qué triste sería que usted ha visto que el Señor lo sanó de enfermedad. Qué triste sería que usted ha visto que Dios ha hecho la obra en su familia. Qué triste sería que usted ha visto cómo Dios lo ha prosperado, cómo lo ha bendecido, pero que todas esas bendiciones van a quedar en memoria, pero no tendrá lugar a la tierra de descanso, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. El Señor dice: yo me disgusté con ellos. ¿Por qué? Porque hablaban mal contra Dios, hablaban mal contra sus líderes, se rebelaban contra los líderes. 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El Señor, la Biblia nos habla que no tenemos que, hermano, jurar en nombre de nada. Pero aquí el Señor nos da un ejemplo de jurarse por sí mismo, como su santidad, como su justicia. Y Él está diciendo, por mi propia justicia, por mi propia santidad y por respeto a mí mismo, ustedes no van a poder entrar a la tierra prometida. Estaban a un paso. Estaban a un paso de entrar. Estaban cerca, pero no solo estaban cerca. 10 de ellos fueron a ver la tierra, trajeron las uvas de muestra. Se dieron cuenta que las uvas no eran cualquier uvas. Venían, dice que una rama no lo podía cargar un hombre, porque las uvas eran tan grandes.
pero solo se dieron cuenta, como mucha gente que solo se enteró cuán bueno será el cielo nuevo, cuán hermoso será el lugar celestial, cuán bonito sería la vida eterna. Lo escucharon todo, pero solo lo supieron porque nunca tuvieron el privilegio de alcanzarlo. Mis hermanos, yo en esta tarde yo quiero decirles algo: que no seamos nosotros como este pueblo. Escuchamos lo hermoso que es aquel lugar. Qué triste sería. Supongamos un ejemplo. Yo no quisiera hacer esto porque con estas cosas yo les confieso que no me gusta jugar mucho. Son cosas que hay hermanas que sueñan el infierno. Yo ni en el sueño lo quiero ver, decía el finado Freddy. Porque es cierto, yo de verdad, hermano, yo no quiero soñar ni el infierno, mucho menos verlo. Pero mire, no lo digo esto por burla, pero ¿qué pasaría que llegara un periodista? Siempre digo esa parte, y le pregunta a alguna de las personas, no ninguno de ustedes, porque ni siquiera eso quiero pensar. Yo anhelo con mi corazón que todos los que estamos aquí seamos salvos. ¿Cuántos anhelan eso conmigo? Pero te imaginas que llega un periodista y te pone en el micrófono en el infierno. Dice: ¿supiste del evangelio? Ah, sí, supe pues. ¿Y qué es lo que supiste? Pues decían los pastores, los predicadores, que había un lugar hermoso, un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Y qué más supiste? También supe que tendrán vida eterna, que no habría castigo, que no habría infierno para ellos. Ah, supiste todo eso, sí. ¿Y por qué estás acá? Porque endureció su corazón. No endurezca su corazón. No endurezca su corazón, porque mira, aquí dice el versículo, hermano, la Biblia dice: el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te pongas duro, hermana, no te pongas duro, mi hermano. Hoy es tiempo de estar a cuentas con el Señor. Hoy es tiempo de estar bien con Él, porque el evangelio, de nuevo, no es cómo comenzamos, sino cómo lo terminamos. Y aquí en la aplicación, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo se puede ver una persona llena del Espíritu Santo? En mi conocimiento y desde una perspectiva bíblica, una persona llena del Espíritu Santo es una persona obediente a la voz de Dios. Cuando tú miras una persona que se dice esto, lo hace, está lleno del poder de Dios. Está lleno del Espíritu Santo. Una persona, usted no va a ver una persona llena del Espíritu Santo y siendo rebelde. ¿Están aquí conmigo? Mire, no lo digo con ofensa, pero hay coristas, hay personas que danzan y brincan, y con eso no estoy diciendo que sea mal brincar. Brincan, hablan lenguas, pero son rebeldes. ¿Qué tipo de Espíritu Santo cree usted que tienen esa gente, hermano? ¿Cómo es posible que brincan, danzan, hablan lenguas, pero miren, no se someten a la palabra, no son obedientes a la palabra? Ahora, si alguien dice: por eso entonces yo no voy a brincar, no voy a danzar, eso no es tampoco la evidencia de que usted esté llena del Espíritu Santo. Hay personas que no brincan, no hablan lenguas, pero están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, tienen obediencia. Hermanos, concluyo con esto: la iglesia que va para el cielo será una iglesia que obedece a su Señor, una iglesia que le hace caso a la voz de Dios, una iglesia que obedece la palabra. Póngase de pie. Yo quiero que vengan al altar. Póngase de pie.